En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Esta petición de Cristo es urgente, y la urgencia de ella se debió al hecho que Cristo los iba a dejar en el mundo. Hasta el momento, Él los había guardado con mucho cuidado, pero ahora, en esta ocasión, cuando Cristo hablaba con ellos y hablaba al Padre, ahora Cristo se iba. Y Él quería asegurarse que los problemas de la envidia, el orgullo y la frustración de su propia ausencia no resultarían en la división. Cristo sabía muy bien que la tendencia natural del ser humano, aun de aquellos que son discípulos de Cristo, es hacia la división. Y Él sabía que es muy importante que nosotros seamos uno. El sectarismo que existe hoy día, la división religiosa, la multitud de denominaciones de diferentes nombres, diferentes doctrinas, diferentes prácticas, es evidencia palpable a la tendencia, al peligro que existe de dividir entre aquellos que pretenden seguir a Cristo Jesús. Pero debemos entender y declarar tajantemente que toda división, incluyendo el sectarismo religioso de nuestro tiempo, contradice el anhelo ferviente del Señor Jesucristo y esta petición al Padre que Él le hace para que sean uno. La unidad que Cristo desea para sus discípulos es la misma unidad que Él tiene con el Padre. Es la unidad de propósito, la unidad de voluntad, la unidad de amor. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Versículo 11. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta es la petición de Cristo a favor de sus discípulos. Luego, en los versículos 13 al 16, encontramos una segunda petición a favor de ellos, y es sencillamente que los guardes del mal, que les ayude a vencer las tentaciones. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dejar el mundo para Jesús era una bendición, porque era ir al Padre. Para nosotros lo mismo. Dejar el mundo es una bendición, porque es ir a donde está Cristo Jesús. Pero Él, ahora que dejaba el mundo, ahora que partía para estar con el Padre nuevamente, quería que sus discípulos tuvieran pleno gozo, a pesar de su partida, a pesar de su muerte y su ausencia, a pesar de los problemas que iban a tener con el mundo. Él quería que tuvieran gozo pleno, y sabía que esto era posible únicamente por medio de la bendición del Padre Celestial. El individuo que recibe la palabra de Dios y que es guiado por esta palabra no es del mundo, es diferente del mundo. Por tanto, tendrá problemas siempre con el mundo, es decir, con aquellos hombres que están sirviendo otro propósito, que están siguiendo otro mensaje, que están viviendo por otros principios, que se han fijado otras metas, que no sean las que Dios ha establecido en su palabra. Hay conflicto irreconciliable entre estos dos modos de pensar y vivir. El modo de Dios, que Él ha establecido en su palabra y que siguen sus verdaderos discípulos, y el modo del mundo bajo Satanás, que sigue el egoísmo y los deseos carnales del mismo ser humano. Hay dos peligros en el mundo:
de ambos quiere Cristo que nosotros seamos vencedores. Los dos peligros son las tentaciones, la tentación de hacer el mal, y las pruebas, los ataques directos del mundo contra nosotros. La petición de Cristo, que los guardes del mal. No está pidiendo que no tengan problemas, porque los problemas son inevitables en este mundo, especialmente para los discípulos de Jesús. En el mundo tenemos problemas. Él mismo ha declarado en el versículo 14, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Así que definitivamente vamos a tener problemas mientras estemos en el mundo. Él lo que pide es que Dios los guarde de la influencia del diablo. Él quiere que les ayude a resistir las tentaciones y soportar las pruebas. Él quiere que les ayude a resistir las tentaciones del diablo y a soportar las pruebas que vienen a raíz de los ataques de Satanás y sus siervos. Especialmente, no quiere que sean vencidos por el mundo por medio de la destrucción de su unidad, ni por su influencia degenerada, ni por la persecución. Tres enemigos: la división, la degeneración moral, la persecución, las pruebas. Estos son los enemigos del cristiano, son los ataques del maligno. Que los guardes del mal, Padre. El hecho que Cristo pide esto a Dios significa que Dios lo puede hacer. La influencia de Dios en la vida del cristiano es maravillosa, porque Él nos da poder, nos da protección, se esfuerza Dios a favor nuestro y nos guarda, sí, nos guarda del mal para que seamos fieles a Él. Quiero que leamos algunos versículos en otros textos del Nuevo Testamento que dan un sentido más amplio, más completo a esta declaración de Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 13, hablando acerca de las tentaciones, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Nos guarda Dios en este sentido, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, y además dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, Dios nos guarda, nos ayuda a resistir, a vencer y a salir de la tentación que Satanás lanza contra nosotros. Y obra en el corazón del cristiano para que desee lo bueno y no lo malo. El apóstol Pablo llega al grado, después de exhortarnos en Filipenses 2:12 a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a decir en el versículo 13 que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios nos guarda también en el sentido que Él obra en nuestro corazón por medio de su palabra, para que nosotros deseemos lo bueno y hagamos lo bueno en vez de lo malo, en vez de pecar. Es cierto que Satanás es poderoso, temible para aquel que está solo, pero para el cristiano debemos nosotros tener la plena confianza expresada por el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 y el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta petición, que los guardes del mal, aunque están en el mundo, Padre, no quiero que los quites del mundo, pero que sean vencedores. Y ciertamente lo seremos si Dios permanece en nosotros,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por esto dice con aplomo en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. ¡Qué confianza la del cristiano! Respuesta a la petición de Cristo, que los guardes del mal, que los ayudes a vencer las tentaciones, a no practicar el pecado. Y Dios nos da este poder. Otra petición de Cristo a favor de los discípulos aquí en Juan capítulo 17, en los versículos 17 al 19, es por la santificación de ellos. Santifícalos en tu verdad. El texto dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando hablamos de la santificación, debemos entender que la palabra en sí, santificar, significa apartar algo para un servicio especial. Esto significa la palabra santificar, apartar o separar algo para un servicio especial. En cuanto al cristiano, la santificación significa ser apartado para el servicio de Dios. Y esta santificación, según declara este mismo texto en el versículo 17, es directamente por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. No es por medio de una fuerza misteriosa que llega a nosotros y que nos cambia milagrosamente, como dicen muchas personas. La palabra de Dios es el poder para apartar a los hombres del mundo. Es por medio de la palabra que nuestra mente es renovada y nosotros cambiamos en nuestro modo de pensar, y cambiando en modo de pensar, sujetos a la voluntad de Dios, nosotros cambiamos. Somos santificados, apartados del mundo, de su modo de pensar, de su modo de vivir, y nos dedicamos a Dios. El servicio especial de estos discípulos de Cristo Jesús, estos apóstoles del Señor, era de ser enviados al mundo sin ser del mundo. Así como el Padre envió a Cristo al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como el Padre envió al Hijo al mundo con su palabra, Jesús les había dado el mismo mensaje y les autorizó para que la llevaran al mundo. Ellos tenían que continuar la obra de Cristo de revelar el mensaje de Dios al mundo. Y el Nuevo Testamento que nosotros ahora tenemos, el crecimiento de la iglesia en el mundo que resultó en los años que siguieron a la muerte de Cristo Jesús, son el fruto de esta labor de estos hombres de Dios. Aunque Cristo les estaba enviando al mundo, quería que estuvieran apartados del mundo, que por medio de la influencia poderosa de la palabra de Dios, de la verdad de Dios en sus vidas, su mente, corazón, pensamientos, palabras, hechos y actitudes fueran diferentes que las del mundo y semejantes a la vida de Cristo. No os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Jesús dice en el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo se estaba consagrando voluntariamente para el servicio especial al cual el Padre le había apartado,
para que los discípulos suyos también pudieran consagrarse en la palabra de Dios. Sin la ayuda de su sacrificio, sin la ayuda poderosa de su victoria sobre la muerte en la resurrección, los discípulos no serían fieles. No se apartarían del mundo, no seguirían la voluntad de Dios, no lo podrían hacer. Y además de esto, iban a tener su ejemplo, el ejemplo de aquel que no tomó en cuenta lo que iba a sufrir, sino que siguió adelante en obediencia a Dios. Y este ejemplo les ayudó a ellos y nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes a pesar de la aflicción y la oposición que nos presenta el mundo. De modo que tenemos 3 peticiones a favor de los discípulos del Señor, los discípulos de Cristo Jesús, en Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. Primeramente, guárdalos para que sean uno, pidiendo por ellos la unidad. Segundo, que los guardes del mal, que les ayudes a vencer las tentaciones. Y tercero, santifícalos en tu verdad, pidiendo por ellos la santificación de sus vidas. Luego en los versículos 20 al 23 de Juan capítulo 17, tenemos 2 peticiones específicas por todos los creyentes, presentes en aquel tiempo, en nuestro tiempo y en el futuro todavía. El texto dice en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, las peticiones de Cristo por todos los creyentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesucristo habla no solamente de los discípulos entonces, sino que también que todos sean uno. Esta es la primera petición por todos los creyentes, que todos sean uno, que logren la unidad, que la mantengan siempre todos aquellos que son creyentes en Cristo. Y note, es interesante en el versículo 20, que él habla de aquellos que han de creer en mí, ¿cómo? Por la palabra de ellos. Él sabía que la manera en que estos individuos, nosotros, íbamos a llegar a tener fe en Cristo, iba a ser por medio de la palabra de los apóstoles. Ahora, claro, nosotros no conocemos a ningún apóstol, pero por medio de su palabra que tenemos escrita en el Nuevo Testamento, nosotros llegamos a creer. Esto mismo, como hemos estudiado anteriormente, es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este libro, el Evangelio según Juan. El capítulo 20, versículos 30 al 31 declara que los que están escritos en este libro están escritos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que es por medio de escuchar la palabra de Cristo, la palabra de sus apóstoles en el Nuevo Testamento, que uno llega a ser creyente, legítimo, verdadero en Cristo. Uno de los motivos principales por los cuales Cristo pide esto, y por lo cual nosotros luchamos por mantener la unidad y lograrla con toda persona que cree en Cristo, es para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Cristo. La división entre los creyentes es uno de los principales obstáculos para la conversión del mundo. Todos
aquellos que hemos trabajado en la obra personal de predicar el Evangelio a almas perdidas, sabemos que esto es cierto, que muchos incrédulos, muchos individuos dicen, ¿cómo puedo saber quién tiene la verdad? Ustedes no dicen lo mismo, no practican lo mismo, están divididos entre ustedes mismos, no se convencen del mensaje porque no ven la unidad de los seguidores de Cristo. Esta unidad, cuando existe y cuando no solamente es unidad de palabra, sino de hechos, de amor verdadero, ayuda a convencer a los incrédulos de la veracidad del mensaje que predicamos. ¿Qué pensaría usted si el Padre y el Hijo no se pusieran de acuerdo? ¿A cuál seguiría? ¿Seguiría a alguno de ellos? No, claro que no. Y nosotros que pretendemos seguir a Cristo, pero no nos ponemos de acuerdo, ni vivimos en amor unos con otros, ¿cómo podemos creer nosotros que los hombres nos van a creer y seguir lo que predicamos? La unidad de Padre e Hijo, no obstante, no es que sean la misma persona, como estudiamos en el capítulo 8 del Evangelio según Juan y el versículo 16 en bastante detalle. La unidad del Padre y el Hijo es la misma que nosotros debemos lograr como creyentes y hermanos. Cuando tomamos esto en cuenta, ha de ser obvio que no está diciendo que el Padre y el Hijo sean la misma persona, porque así como ellos son uno, nosotros debemos ser uno. ¿Llegaremos a ser la misma persona nosotros, unos con otros? No. Obviamente, entonces no está hablando de esto cuando habla de la unidad de ellos, porque no es posible que seamos la misma persona. ¿En qué forma entonces podemos ser uno, todos los cristianos? ¿En doctrina? ¿En propósito? ¿En pensamiento? ¿En amor? Pero nunca vamos a ser una sola persona. Así es también que el Padre y el Hijo son uno, además de ser un solo Dios, pero no son una sola persona. No debemos permitir, estimados hermanos, que nada ni nadie impida el progreso de la Iglesia hacia la unidad perfecta. El individuo que por enseñanzas cerradas, Romanos 16, 17 al 18, o por una actitud divisionista, rebelde, que impida la unidad perfecta de la Iglesia, o que haga que la Iglesia se divida, debe ser rechazada tajantemente. Esto es importante, es importantísimo. Cristo pidió que los discípulos, los apóstoles fueran uno, y pidió que todos nosotros seamos uno en Él. La segunda petición es que estén conmigo, que gocen de la gloria eterna. Versículos 24 al 26 de Juan capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cristo quería volver a la gloria, claramente. Esto es lo que él deseaba. No deseaba quedarse en este mundo, sino volver a la gloria de Dios. Pero también su gran deseo era compartir esta gloria, esta vida tan gloriosa con nosotros. Maravillosa petición que Cristo le pide al Padre, que yo pueda estar con Él en aquella gloria eterna. No pide que esté con Él aquí en la tierra, no lo pide, sino que esté con Él en la gloria. Y pide todo esto con confianza, con seguridad, porque basa su petición en el amor de Dios.
Y este amor divino es nuestra seguridad. El mismo amor del Padre para el Hijo puede estar en nosotros. Qué maravilloso que Dios nos ame tanto, que su amor para con el Hijo también esté en nosotros. Esta oración de Cristo Jesús en Juan capítulo 17 es una maravilla. Nos enseña mucho acerca de la oración, nos enseña mucho acerca del propósito de Cristo, aquellas cosas que eran tan importantes para Él en los últimos momentos de su vida terrenal, que Él lo rogaba al Padre por estas cosas, por nosotros principalmente, por sus seguidores. Así que estudiemos, practiquemos, imitemos esta oración de Cristo Jesús. Ahora, antes de seguir, debe contestar la sección de preguntas número 20 sobre el capítulo 17 del Evangelio según Juan.